Bueno, vamos a continuar con nuestra agenda del foro del mes de febrero. Ahora incorporando, bueno, no incorporando, vamos a decir que le cambiamos el nombre, pues, al pulso laboral por alineando la estrategia laboral. Y sobre todo por tantas cosas que han surgido en el mundo laboral, que ustedes se han hecho muchas preguntas, cosas que no se alinean al derecho. Entonces, bueno, hemos traído a tres especialistas que ya ustedes conocen por la trayectoria que tienen en nuestra asociación y que los tres son miembros honorarios de la misma. Así que vamos a invitarlos para que ellos conformen este panel que van a responder a unas preguntas que seguro son parte de lo que ustedes tienen algunas dudas, pues. Vamos a llamar a César Uzcategui, socio de la firma Landaes Abogados Consultores. Sí, vamos a recibirlo con un aplauso porque esa gente viene de Santa Cruz de Aragua. Gustavo Nieto, de la firma Gustavo Nieto Abogados. Y José Dionisio Morales, socio del escritorio Villalba. Bueno, este trío realmente seguro nos va a dejar muchas cosas que se van a llevar a ustedes a sus respectivas organizaciones y van a poder instrumentarles de acuerdo a las políticas que ustedes tienen definidas en cada una de ellas. Para este punto le voy a dar la palabra que va a moderar este panel, la licenciada Marisela Rojas, que es tesorera de la Junta Directiva de GRI Venezuela. Muchas gracias, licenciado. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo formal ahora. Bueno, para mí es un gusto y un placer anunciar entonces nuestro punto del foro alineando la estrategia laboral, que como bien ya lo anunció el licenciado José Rafael, nos acompaña el doctor Gustavo Nieto, José Dionisio y César Uzcategui. Entonces, esto lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Tenemos por cada punto que se anuncie, vamos a tener 15 minutos para responder. Cada uno va a tener entre 4 y 5 minutos para dar la respuesta. Bueno, vamos a estar por allí anunciando cuando falte un minuto, vamos a dar el aviso, de manera que podamos cumplir con estos tiempos. Bueno, ellos se van a ir rotando en orden, pues hasta agotar los temas. Y las preguntas del foro van a quedar para el final, que vamos a hacer una dinámica para poder responder estas preguntas. Bueno, sabemos que lamentablemente no estamos haciendo la transmisión vía Zoom debido a la electricidad, pero también se tenía previsto pues recibir las preguntas por parte de... las preguntas que vamos a hacer, por favor que sean relacionadas con el derecho laboral. Habrán otras preguntas, de repente otras inquietudes que también podemos atender y estas las vamos a dejar pues para al final o en su momento podrán ser respondidas. Igualmente, cuando hagamos la dinámica de los grupos que para hacer las preguntas, vamos a tomar nota de algunos aspectos o puntos que ustedes, cada uno representante de empresa, de repente tenemos inquietudes distintas y vamos también entonces a hacer esos planteamientos para nuestro próximo foro poder atender. Bueno, ok, entonces el primer punto que tenemos planteado por aquí es sentencias, pagos en divisas, que lo va a atender el doctor José Dionisio Morales. Antes de que comience, doctor, quiero tomarme un minuto para presentarles los resultados de una encuesta flash que hicimos en el grupo de WhatsApp con referencia al Cesta Ticket, el cual arrojó los siguientes resultados. 50% de las empresas que participaron pagan un monto superior, 31% pagan 1.000 bolívares según la Gaceta Oficial, 19% paga indexado desde enero y ninguna paga retroactivo. Esto como dato para uno de los puntos que vamos a plantear aquí que va a ser atendido más adelante. Entonces, adelante, doctor. Buenas tardes. Bueno, estamos lamentablemente alterando un poquito el programa inicial porque yo tengo unos compromisos ineludibles y lamentablemente tengo que irme luego.
Voy a referirme, saludando previamente a los amigos del panel, el doctor César Uzcategui y el doctor Gustavo Nieto. Bueno, voy a referirme a un caso, por cierto, muy particular, porque se trata de un gerente de relaciones industriales que demandó a su patrono. El gerente de relaciones industriales se llama Francisco José Bencomo y la empresa accionada es la industria láctea venezolana Indulac. El tema es el siguiente: la empresa estableció un mecanismo, como lo han hecho la gran mayoría de las empresas, si no la totalidad, para paliar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, y estableció, entre varios mecanismos, un bono que se pagaba en moneda, en dólares, y se pagaba a través del sistema de cesta tickets que brindan ese servicio, en dólares. El señor trabajó cerca de 35 años en la compañía y al final, cuando salió, pues no le reconocieron ese derecho en bonos, la incidencia de esos dólares en su liquidación de prestaciones sociales, y entonces pues demandó a su patrono. Dígame. Ajá, ahora sí. ¿Se escucha mejor? Bueno. Entonces, bueno, ustedes saben que en este momento en el país hay un proceso que se ha llevado en todos los tribunales del país sobre la reclamación de la incidencia del dólar como moneda que complementa los beneficios que tiene el trabajador de distintos nombres que le han puesto las distintas empresas, y que bueno, ha venido planteando una gran interrogante, porque hasta ahora la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia ha venido otorgándole una característica importante a esos beneficios y ha determinado que tiene naturaleza salarial. No obstante que en algunos casos era obvio que no tenían esa naturaleza salarial, pero bueno, había un ímpetu de establecer por grados. Empezaron haciendo una serie de cortapisas en el camino al final aclarar de que es perfectamente posible que se demande la indemnización en dólares, como lo han aclarado varias sentencias ya de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso, lo mismo ocurrió con este trabajador, licenciado Bencomo, quien demandó que la parte que él recibía en la cesta ticket en dólares fuera tomada en cuenta a los efectos de su liquidación. El tribunal de primera instancia sentenció y dijo que no era posible, porque ese volumen de dólares que él recibía no podía quitarse del carácter salarial, en razón de que no era proporcional no tenía esa virtud que exige la jurisprudencia hasta ahora, de que los subsidios tienen que ser proporcionales. No por el hecho de denominarse el beneficio subsidio, pierde el carácter salarial. Debe haber una proporción ajustada en cada caso. En este caso era muy importante. Lo novedoso del tema es que una vez que se produce la sentencia en primera instancia y se apela al superior, el Tribunal Superior se puso a analizar las características de la bonificación. El licenciado Bencomo recibía este beneficio, como dije, a través de un cesta ticket pagado en dólares. Y la razón o el calificativo que la empresa le dio a ese beneficio era un subsidio por alimentación, una cesta ticket complementaria para mejorar la salud de él y de sus trabajadores y de su familia. En consecuencia, después de una disquisición importante que hace el Tribunal Superior, una vez que se dicta la sentencia de primera instancia, se llegó a la conclusión de que en ese caso, vistas las características de ese caso, ese beneficio no tiene carácter salarial.
Y es importante este asunto porque esto va a marcar, hemos hecho algunas investigaciones en la sala social con los abogados relatores y dice que hay un ambiente para que esto sea convenido. El tema que se trata es que normalmente esos beneficios extrasalariales en dólares comenzaron cuando comenzó los decretos de la guerra económica, que fueron por 27 años. Y de algún modo en la sentencia que acuerda que no es salario, se toma en cuenta esa circunstancia. Fíjense ustedes que la sentencia dice, por ser un beneficio para combatir el proceso degenerativo de la economía del país, producido por factores externos, o sea, la guerra externa, las medidas, etcétera, consideró que la naturaleza de los pagos realizados no tienen carácter salarial. Esta es una sentencia que llama la atención porque es la primera que se produce a nivel de un tribunal superior en Caracas y, como les digo, hay un ambiente favorable en la consulta que le hemos hecho a varios abogados que son abogados relatores en la sala social de ir por ese camino. Ya entonces abrir una brecha en la consolidación que habíamos venido sosteniendo hasta ahora de que cualquier pago que se recibía en dólares en principio no era salario. Ahora hay una excepción. Y llamo la atención sobre la excepción porque habla del proceso degenerativo de la economía del país. Esto no es otra cosa que el reconocimiento que en el periodo en que hubo los decretos de emergencia económica, tenía que eso tener una consecuencia en las empresas y en los ciudadanos. No era gratuita. Se estaban suspendiendo las garantías económicas a través de esos 27 decretos que el gobierno dictó a seguidas. Y posteriormente a esto se sucedieron los elementos del COVID, que también produjeron otros 11 decretos también suspendiendo las garantías económicas. De modo que frente a ese fenómeno socioeconómico, ahora el juez, que no puede vivir apartado de la realidad del país, acuerda y dice, un momentico, si usted le dio ese beneficio para subsidio de su familia en materia de alimentación, es lógico que lo hiciera cuando por factores externos la producción del país está en un proceso degenerativo, que es el argumento que usa el juez para acordar este beneficio. Esto es importante tomar nota, hay que esperar de todas maneras de que esto se convierta ciertamente en un criterio de la sala de casación para que uno pueda sentirse seguro. Pero ya asoma el carácter interesante que tiene esta decisión dependiendo de cómo se vean las cosas. Interesante para las empresas y no tan interesante para los gerentes de recursos humanos o para los gerentes que son los que reciben este tipo de beneficios, digamos, en dólares nominados de distinta manera. Esta era pues la novedad que yo quería comunicarles a ustedes, compartir con ustedes a propósito de este tema tan interesante que es el tema de la dolarización. Y si esto se confirma, bueno, vamos a tener un proceso de dolarización importante. Yo veía que uno de las empresas que hizo la presentación aquí tiene un instrumento, una tarjeta de débito para hacer transacciones en dólares. Bueno, ese mundo no vamos a poder cambiarlo, ese mundo sigue y creo que, bueno, a este nivel, a nivel de la parte laboral, va a tener cabida también esa nueva concepción de tomar en cuenta las incidencias económicas que no pueden ser separadas sin tomar en cuenta realmente el fundamento de lo que produce el beneficio extraordinario, que no es otro que recomponer los ingresos del trabajador frente a la grave crisis económica que vive el país y que seguiremos en esto, bueno, no sabemos hasta cuándo. Con esto concluyo mi participación. Démosle un aplauso al doctor por su intervención. Excelente explicación y excelente explicación y bueno, muy novedoso. Entonces pasamos al siguiente punto. Bueno, entonces le damos la palabra al doctor César Uzcategui.
que también nos va a hacer unos comentarios acerca de este punto. Buenas tardes, gracias Marisela, gracias a todos acá presentes, gracias doctor por esos datos y a mis amigos Gustavo, doctor José Dionisio. Esa sentencia creo yo que nos sirve para muchas cosas. La primera, confirmar que en efecto la moneda no hace el salario, ¿no? Porque aquí en este país que hay libertad de sospecha, todo pago en dólares huele a salario al principio, ¿no? Entonces, esa sentencia pues básicamente aclara, mira, no necesariamente el hecho de que pague una determinada divisa, eso supone necesariamente que estemos hablando de salario, ¿okay? Pero además, cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo con los comentarios del doctor José Dionisio, es el hecho de la naturaleza, no es retributiva, y esto de repente nos puede dar quizás algún alivio con todos esos beneficios que pagamos durante este tiempo de ayuda económica, donde quien no pagó ayuda económica ponía, bueno, en virtud de la emergencia económica, decreto tal, gaceta tal, pero al final nos persignábamos, bueno, de aquí para adelante no sabemos si realmente el día de mañana hace salario o no, y yo creo que esta sentencia quizás de repente va alineada a decir, oye, mira, esa ayuda no tenía un carácter retributivo, era coyuntural, era por la crisis, entonces yo creería que por allí vamos a ver, como bien decía el doctor, si la van a confirmar en la sala de casación social. Ahora, pero aparte del tema de esta sentencia Indulac del Tribunal Superior, me parece que un problema que estamos viviendo en los tribunales con respecto a las sentencias en dólares es el cálculo de los beneficios cuando el salario es considerado válido en moneda extranjera. Porque difícilmente vamos a ver un contrato que diga la moneda de cuenta y pago del salario es dólar, la moneda de cuenta y pago para prestaciones sociales será dólares, los intereses serán calculados de tal o cual manera. Eso no pasa. Entonces, lo que está pasando indebidamente a la experticia complementaria del fallo, que para lo que nosotros abogados, la experticia complementaria del fallo no es más que una vez que sale la sentencia, en este país se hizo costumbre que los jueces ya no calculan. Yo no sé si por pereza o por desconocimiento, pero ya no calcula. Es difícil ver es difícil ver una sentencia que un juez calcule ahora prestaciones o vacaciones de tal. Ellos dicen cómo debería calcular si el experto debe calcular, ¿no? Y si usted ve una sentencia que calcule, más bien sospechen. Entonces, a ver, el tema de esta experticia complementaria de fallo es que hay unos ordenamientos de la sentencia donde le dice al experto que se designa a tal efecto, mire, usted debería calcular los beneficios de tal o cual manera. Y lo que está pasando es que si se da por demostrado el convenio de pago en dólares para el salario, lo están trasladando indebidamente para los beneficios. Entonces están diciendo que si usted combinó pago en dólares en salario, eso significa automáticamente que usted lo combinó para beneficio. No lo dice así expresamente la sentencia, pero al final es lo mismo si los beneficios me los vas a calcular de esa manera, al punto que las prestaciones sociales, la garantía de prestaciones sociales, los literales AIBL 142, la están calculando en dólares el capital y los intereses lo están calculando sobre ese capital en dólares. Yo les pregunto, mire, la última tasa activa del Banco Central de Venezuela para prestaciones sociales fue 56%, la tasa promedio fue 46%. Dígame qué parte del mundo hay un rendimiento 56% al año en dólares. Yo no lo he visto. Entonces, esto porque es realmente indebido. Y si aparte le sumamos estas sentencias que salieron de la sala donde dice que no se debe aplicar los principios UNIDROID, que básicamente lo que habíamos estado comentando en el gremio era, oye, mira, déjame aplicar como rendimiento lo que pasa en Derecho Internacional Privado en el Código de Comercio, aplicar la tasa de interés de la moneda. Si es euro, la tasa de la comunidad, si es dólares, la tasa del dólar, pero no, están aplicando los valores de la tasa del Banco Central de Venezuela a los capitales proyectados en dólares, y después entonces sale una sentencia muy creativa y dice, no, eso se acaba de la siguiente manera, tienes razón, esa tasa es para bolívares, entonces vamos a hacer una cosa, calculemos todo a dólares a la última tasa, lo convertimos a bolívares, le aplicamos la tasa del Banco Central de Venezuela y lo volvemos a convertir en dólares. Bueno, ese es el mismo perro pero peinado, o sea, exactamente lo mismo, perdona. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué creo que debería ahorita tenerlo en cuenta? Los contratos de trabajo ahora nunca habían tenido, en mi criterio, para temas de salario, tanto protagonismo como en este momento de dejar claro si
estamos hablando de algunos cargos que requieran necesariamente establecerse en dólares, porque de otra forma no vas a captar el talento, dejar claro cómo es el esquema de moneda, tanto en el salario como en beneficios y sobre todo para prestaciones sociales, que la lógica me indica que debería calcularse los capitales a la tasa del Banco Central de Venezuela por cada trimestre de la garantía y luego eso se va contra la última tasa del literal C y si da más uno, da más. Pero los intereses se calculan con el valor histórico en bolívares y no sobre los valores en dólares. Eso es básicamente lo que quería comentarle. Y bueno, creo que Gustavo va a comentar algo adicional. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a César por sus interesantísimos comentarios también, doctor Gustavo Nieto. Que la realidad se impone por encima de lo establecido, de los principios políticos, se impone ante lo establecido, incluso en las propias leyes, y de alguna forma, como decían aquí los doctores, orienta el sentido de la sentencia. Hace 15, 20 años, un pago en dólares que fuera regular, que fuera permanente, de acuerdo con la tendencia de la jurisprudencia de aquel momento de la Sala de Casación Social, hubiera sido indudablemente considerado salario y se hubiera aplicado para el pago de las prestaciones sociales. De hecho, teníamos ejemplos así pasaba. Como por ejemplo en el caso de los expatriados extranjeros que venían a prestar servicio en Venezuela. Había muchas sentencias muy famosas de eso. Porque además el perfil era interesante. Yo tuve varios casos ahí. Era el gringo ya al final de su carrera profesional que venía para Venezuela, dejaba a la esposa en Wisconsin, se empataba con una muchacha que estaba estudiando Derecho en la Universidad de Santa María, se divorciaba de la esposa, se casaba con la muchachita, dejaba el trabajo, nadie lo iba a contratar y demandaba a la compañía por 15 millones de dólares. Porque era literalmente así. De hecho, nosotros tuvimos un caso, que fue un caso muy sonado, de Sucre Oriente Sincor, donde hasta el presidente Chávez mencionó a este señor que había demandado a la compañía. Decía, el señor fulano que se quedó aquí con nosotros después de la nacionalización, ese es un gringo bueno. Y demandó como por 12 millones y se le tuvo que pagar, porque realmente había cosas que eran innegables. Pero la condena estuvo mucho, el arreglo estuvo mucho por debajo de lo establecido. Y yo creo que eso es exactamente lo que está pasando ahorita también. Claro, viene la enorme duda de las compañías en muchos de estos casos. Ajá, yo quiero pagarle pues a estos señores una cantidad de dólares para paliar pues todas las crisis que todos sabemos que estamos viviendo. ¿Cómo lo hago? Entonces, lo primero que pasó después de que se despenalizó el uso del dólar es que los pagos eran, tú sabes, por debajo de la mesa. Dejaba yo los 50 dólares en el escritorio, en un sobre, no había recibo, era todo como clandestino. ¿Alguna vez vivieron eso? Bueno, vas a tener tu bono de 30 dólares, de 50. Pero la cosa se ha ido formalizando, entonces ya es un pago regular, ya es un pago permanente. Entonces viene la duda, ¿lo documento o no lo documento? Contablemente, efectivamente, es un egreso de la compañía que va dirigido al trabajador, así que sin absolutamente ninguna duda debería ser registrado. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo lo pago? Ahí viene el abanico de posibilidades del que hemos venido hablando. Se puede pagar. Lo que nosotros sugerimos es que independientemente de que el pago sea en bolívares o sea en dólares, lo que se busque es una modalidad formal de las establecidas en la ley o lo más parecido que podamos desarrollar a eso. Artículo 105, beneficios de carácter social, no remunerativos, para realizar esos pagos, para que no impacten prestaciones sociales. Entonces, lo digo, no lo digo, sí lo digo, porque yo insisto que lo peor que le puede pasar a un abogado en un juicio laboral, en un estrado, es que venga en la parte demandante y diga, y aquí están la copia de los recibos, y aquí están los montos que él pagaba en dólares, copia de los billetes con la firma. Es como que era una modalidad, se ponían los billetes, se les sacaba una fotocopia y firmaban como recibido. Y una copia para el trabajador, para que después si había algún problema con un billete que fuera o no fuera válido. Y que entonces aquí su contraparte afirma que esos pagos eran unos pagos directos realizados por el empleador al trabajador a cambio de su labor ordinaria y que son salarios. ¿Qué dice su representada?
Bueno, ¿qué digo? Le pagaron los dólares, lo hicieron en esa forma, no hay recibo. No tengo que alegar. Bueno, pero conversamos con él y dijimos que eso era un pago entre amigos, tú sabes, y que no tenía... No, ¿qué pasa si la empresa tiene una política de, no sé, atención y seguridad para su gerente, en donde les reconoce un monto para la adquisición de medicinas y de tratamientos médicos, y eso está firmado y eso está documentado, y la empresa se reserva el derecho de exigir a los trabajadores, en este caso trabajadores de alto nivel, tú sabes, que presenten la factura, pero eso es como tan antipático, tan inelegante. O sea, me van a pedir la factura, yo te dije que fui por el médico y aquí está la factura del médico. O sea, fue tanto, que me empieza el detalle y que la tengo. Qué diferente, ¿no? No, eso no es salario. Eso es un pago que se le hizo en virtud de lo establecido en la política, es un pago para gastos médicos, se le recuerda que la empresa puede exigir, tú sabes, que el presidente la cuenta al detalle, etcétera, etcétera, y por eso no tiene carácter salarial. Yo no sé si al final el juez va a decidir si tiene carácter salarial o no, pero lo que sí les garantizo es que estamos mejorando la posición procesal de la empresa en forma exponencial. Tener argumentos para defenderlo. Y además, pruebas. Y aquí está, y el señor aceptó la política, y aquí está firmada por el gerente general, y se enmarca dentro de los beneficios establecidos en el artículo 105. Y así ir buscando las fórmulas que permitan documentar y que tengan argumentos serios, razonables, proporcionados, porque esa es la otra también, ¿no? ¿Cuánto ganaba el señor? Salario mínimo, $25. ¿Y cuánto era el bono? No, de $3.500 para alimentación. Pero ¿qué se comía ese señor? Un canguro, un avestruz. Entonces, siempre hay que guardar también la proporcionalidad, pues, que se realiza en esos pagos. Porque, como dice el dicho aquel de los romanos, no basta que la mujer del César sea casta, sino que tiene que parecerlo. Entonces, y yo creo que se pueden perfectamente construir elementos que contribuyan a demostrar la verdadera naturaleza de esos pagos y poder exceptuarlos del carácter salarial, sea en bolívares o sea en dólares. Ese sería mi comentario general. Y además, que esos mecanismos que están siendo utilizados por las empresas están siendo entendidos e interpretados por los jueces bajo la realidad de Venezuela del año 2024, no de hace 20 años. Y se están dando esos pequeños cambios en la jurisprudencia. Además, tenemos una sala nueva, recién incorporada a finales del año pasado, donde hay 2 nuevos magistrados que definitivamente tienen algunos criterios diferentes a los que se habían venido construyendo. ¿Serán mejores o serán peores? Oye, yo no sé. Lo bueno que puede haber tenido la sala anterior es que si eran malos, por lo menos ya los conocíamos. Ya habían venido construyendo ciertos principios jurisprudenciales y habían sido más o menos fieles y leales a ellos. Ahora estamos en proceso de construcción y vamos a ver a dónde nos lleva. Pero sí, definitivamente yo creo que se está dando ese proceso de reinterpretación. En nuestro punto de agenda, alineando la estrategia laboral, y para eso, bueno, traemos un tema de suspensión de la relación de trabajo, reducción de personal. Hay estrategia de negociación de egreso de personal de la tercera edad y calificaciones de despido. Bueno, sabemos que ya estos escenarios en cada una de las organizaciones ha ido disminuyendo, gracias a Dios. Sin embargo, todavía pues muchas de las empresas y muchos de nosotros estamos pasando por procesos como estos. Entonces, debido a esto, pues traemos este interesante tema que le vamos a dar la palabra al doctor César Uzcategui para que nos converse al respecto. Bueno, a ver, yo creería sobre este tema, salvo mejor opinión, no ha variado mucho. En atención que en nuestro criterio el principal método es por vía de negociación, la forma en la que se suspenda o se desvincule a un determinado colaborador, ¿no? Y eso va atado a considerar, bueno, muchos factores que ustedes manejan, buscar el severance que se va a manejar, etcétera, buscar cómo está el mercado y todo lo demás. En el caso de que se preguntaba, y las personas de avanzada edad,
aquí yo quería tener un punto que es, si se quiere, legal. La edad propiamente, la edad per se, no es una causa de culminación de la relación de trabajo. Si usted tiene contratado a alguien que tiene 102 años y sigue trabajando bien, pues ¿qué vamos a hacer? Dios lo bendiga. Pero la edad propiamente no. Hay casos en los que por aspectos técnicos la edad sí requiere, como por ejemplo en los casos de la aviación, que tiene un límite de edad los pilotos. Entonces, bueno, ahí sí se entra en una pequeña zona de debate, ¿no? Ahora, que si la persona es de avanzada edad y tiene una pensión de vejez, o si se opta el beneficio de jubilación que tenga la empresa, y ahí entramos también en otro dilema, otro debate, porque técnicamente una persona que tiene una pensión de vejez está en la población económicamente pasiva del sistema de seguridad social, no en la población económicamente activa. Es una antinomia pretender que una persona esté en ambas poblaciones, en cualquier esquema de seguridad social del mundo que tenga el sistema de reparto como el de Venezuela, mediante el cual el sistema de reparto supone que hay una solidaridad intergeneracional donde los jóvenes cotizan y mantienen el fondo de pensiones de los que ya están pensionados. Y luego estos que están en la población económicamente activa pasan a la pasiva y luego una nueva generación empieza a hacer el relevo de esa figura de reparto. Que estemos de acuerdo o no, es la que tenemos en nuestra ley orgánica del sistema de seguridad social. Y aquí no, pero el problema está que la ley no lo dice expresamente. Y esto es un racionamiento axiológico. La ley que debería decirlo expresamente, y el proyecto así lo dice, que es la ley de régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas, que es una ley que quedó en el tintero del sistema de seguridad social y no fue definitivamente publicada en Gaceta. Esa ley sí establece expresamente, como en otros países, bueno, si usted recibe pensión no debería trabajar. O trabaja o se pensiona. Entonces ahí sí hay un dilema, un tanto jurídico complicado. Yo lo que diría que, bueno, hace poco pasamos por un proceso de reestructuración completa de un cliente hace una semana. Me gustaría comentarle más detalles, pero es confidencial. Sin embargo, lo que sí fue importante es que tuviera un mecanismo para personas que porque tenía una cláusula de jubilación, y ellos hicieron un mecanismo sustitutivo bien atractivo para las personas que tuviesen más de tantos años de servicio y más de tantos años de edad, sobre todo más de 60 años que todavía están trabajando. Fue bastante considerado el esquema de compensación. Y lo último es el tema de las calificaciones, que creo que también estaba en el punto, que técnicamente son calificaciones de falta, no de despido. Las calificaciones de despido son calificaciones que ahorita no están en curso porque se hacen en los procedimientos de estabilidad laboral en tribunales, que es cuando usted despide justificadamente y después posteriormente se califica o no si ese despido es justificado. Acá lo que se califica es la falta, porque todavía no hay despido. Entonces técnicamente una calificación de falta. Ahora, las calificaciones hoy día están saliendo un poquito más que antes, pero cuando digo poquito es que antes salían nada y ahorita sale una de cada 100. Pero bueno, es al menos un avance. Y como no estábamos muy acostumbrados a manejar calificaciones con lugar, ahorita nos ha pasado que hemos tenido algunas calificaciones con lugar y ya de una vez, calificación con lugar, listo, más nunca entra a la planta, etcétera. No, ya va. Calma. Porque una calificación de falta con lugar no implica la culminación de relación de trabajo automáticamente. La calificación de falta de la providencia administrativa no culmina la relación de trabajo. La providencia administrativa lo que hace es autorizar al patrono a despedir justificadamente. Y en el despido es donde se culmina la relación de trabajo. Entonces, si usted tiene una providencia que autoriza el despido, en los pasos lógicos sería que se notifique el acto administrativo y posteriormente la empresa, en virtud de esa autorización, despida justificadamente al trabajador, y ese es el acto que pone fin a la relación de trabajo conforme lo establece la propia ley, que es despido, retiro, voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de las partes. Esas son las 4 formas de culminar las relaciones, no dice por acto administrativo. Entonces, lo digo porque a veces se entra un poquito en el desespero de ya no vamos a liquidar y todo lo demás. Y bueno, hay que tener un poquito de ponderación con eso. Y bueno, nada, cualquier inquietud, y creo que Gustavo va a comentar algo más, con gusto. Gracias, César. Doctor. Sí, bueno, suspensión de relación de trabajo, reducción de personal, estrategias de negociación en ingreso de personal de la tercera edad,
calificaciones de despido. Completamente de acuerdo con los comentarios de las causales de terminación de relación de trabajo, están en la ley, son esas: despido, que es la voluntad unilateral del patrono; retiro, voluntad unilateral del trabajador; mutuo acuerdo o causa ajena a la voluntad de las partes. Esas son las únicas 4 formas de terminar una relación de trabajo en Venezuela. Y cualquier sistema de reducción de personal, con personas de la tercera edad, con personas jóvenes o con quien sea, tiene que ajustarse a alguno de esos supuestos. El otro día estaba en una mesa y hablé de colaboradores, y un sindicalista me dijo: yo no soy colaborador, yo soy trabajador, y además lo hago por el trabajo, por el salario. Ese que ustedes nos niegan, y que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, hay algunos que no se sienten muy colaboradores. Yo creo que la tendencia general mundial era pasar de trabajador a patrono a empleador y empleado, que era un poco menos antagónico. En todo caso, subsiste exactamente el problema que estaba escribiendo César, en el sentido de que normalmente en los sistemas de seguridad social del mundo, cuando yo obtengo una pensión de jubilación o de retiro de parte de algún organismo de la seguridad social o parte de la misma empresa, eso supone la cesación o terminación de la relación de trabajo en virtud de haber obtenido ese beneficio. En Venezuela eso no existe. Entonces, 3 personas que ya están pensionadas y pueden seguir trabajando. ¿Hasta cuándo? Ad infinito. O sea, si es el inmortal, pues trabajará 1000 años. Entonces, ¿pero qué es lo que normalmente ocurre? Lo que normalmente ocurre es que el tiempo es implacable y pasa, como decía la canción, y eso va generando pues una disminución de las capacidades del cuerpo, que son perfectamente naturales. Tú no le puedes exigir a una persona de 70 años el mismo desempeño a una persona de 35 años, excepto en casos muy excepcionales. Y al final se puede plantear el caso de personas que quieren seguir trabajando, pero ya físicamente no pueden seguir trabajando. En ese caso, sí existe una alternativa, que es la posibilidad de llevar a esa persona de cierta edad a que sea evaluada por el Instituto Nacional de los Seguros Sociales, y se considera que producto de las condiciones normales de deterioro del cuerpo tuviera un porcentaje de discapacidad de más de las 2/3 partes, que el 66,66%, estaría incapacitada para trabajar. Y si una persona está incapacitada para trabajar, incapacitada en el régimen del Seguro Social o discapacitada en el nuevo régimen de seguridad y salud en el trabajo de la LOCSIMAT, no puede exponer a esa persona al trabajo. Porque el exponer a una persona al trabajo, cuando el empleador está en conocimiento de ese grado de incapacidad o discapacidad, le genera responsabilidad especial al empleador, que puede tener incluso consecuencias de acciones penales y medidas privativas de libertad. Bueno, ¿por qué? Oye, si yo sé que esa persona se cayó y se fracturó la columna y está ahora, tú sabes, en una situación delicada, no puedo decirle: agarra los 4 cuñetes, súbete en la escalera y vete al andamio a pintar. Y más si estoy en conocimiento de esa situación. Eso es un acto criminal. Realmente es un acto criminal. Uno de los primeros casos de responsabilidad objetiva de la LOCSIMAT, yo recuerdo que fue un caso que a mí me llamó mucho la atención, aparte de, por supuesto, el de los pollos de aquí de Aragua, que era un sitio donde procesaban pollos y tenían un tanque de esos de oxidación, y se rompió la bomba, y entonces bajó, estaban sacando el agua con un tobo, con una cabullita. ¿Qué pasó? Se rompió la cabullita, y uno de los trabajadores que hizo fue a buscar el tobo, y en lo que entra al tanque, por supuesto, son gases que desplazan el oxígeno, aspira y se desmaya. No muere, se desmaya. Por supuesto, los compañeros que estén afuera, hay que buscar a fulano, y se meten para tratar de sacarlo. Iban cayendo uno detrás de otro, y al final hubo 4 o 5 muertos. ¿Correcto? Nadie jamás les había advertido de la posibilidad de ese riesgo.
Otro caso fue que este además tenía más piquete, que era un asunto que estaban pintando una fachada de un edificio en Castelamar, en La Guaira. Entonces la Junta de Condominio contrató a una empresa para que realizara la pintura de la fachada. Y era una empresa esa de maletín. Entonces uno de los trabajadores que estaba pintando la fachada, pues se cayó del edificio, del andamio y se mató. Entonces cuando fueron el andamio era una tabla agarrada con unas cabullas, un pabilo, una cosa. Trabajar en esas condiciones es exponer la vida. Y dejar que otras personas trabajen en esas condiciones es, por supuesto, un asunto criminal. Esto no es exactamente, no llega a ese extremo, pero es lo mismo. Como yo, a sabiendas de que esa persona está en esas condiciones y no puede trabajar porque tiene esta incapacidad, la voy a obligar a que trabaje. Inclusive, fíjate que el derecho a la salud es tan importante que está incluso por encima de la voluntad del propio trabajador. No, que yo me siento bien, que yo puedo, que yo le doy una molestica ahí, pero eso se me pasa a mí en 2 segundos. No, tú no puedes decir, no, yo lo quiero hacer. Yo estoy en capacidad de hacerlo, pero tiene la incapacidad. No lo puede hacer. Nosotros tuvimos unos casos de una señora que tenía mucho tiempo en una compañía, eran 3, eran de limpieza, y todas tenían ya discapacidades propias de su edad. Las llevamos para que les hablaran del Seguro Social, ellas no quisieron. Se les hizo 3 citas, se dejó constancia de eso. Se le hicieron todos los exámenes. Se llevó eso a la comisión en el Pérez Carreño en Caracas. Como ellas no fueron a las 3 citas, las evaluaron con los exámenes y determinaron un alto grado de incapacidad. ¿Correcto? Cuando ya teníamos la certificación, se les participó a las señoras que estaba finalizando la relación de trabajo por causa ajena a la voluntad de las partes. No hubo despido, no hubo despido justificado, no hubo mutuo acuerdo, no. Causa ajena a la voluntad de las partes. ¿Y cuál es la causa ajena a la voluntad de las partes? La incapacidad que ellas tenían para seguir prestando el servicio. Fueron para el inspector del trabajo, alegaron que habían sido despedidas, se siguió el procedimiento y se declaró sin lugar al reenganche. Solicitaron la nulidad de la providencia que había ordenado el reenganche. Lo ganamos en primera y en segunda instancia. No fueron al TCJ. Pero claro, eso es un proceso largo y tortuoso y además debe estar muy bien documentado y debe ajustarse a la verdad de que las personas estén efectivamente incapacitadas por condiciones propias de su edad. Pero bueno, en este caso todavía estamos pidiendo un recurso de nulidad porque una de las trabajadoras lo hizo por Caracas y eso entonces le ha dado como 2 vueltas al mundo y todavía no ha terminado de decidirse. Con respecto a las reducciones de personal, hay que negociar. No hay otra posibilidad en este momento. De la empresa y del supervisor inmediato, con cargos criminales y todo, claro. Así es, pero acuérdate que la LOCSIMAR, al igual que la OSHA, requiere que requiere que las más altas autoridades de la entidad se involucren en los asuntos de seguridad y salud en el trabajo. Y eso es por el origen de las normas de seguridad y salud en el trabajo en el mundo occidental, que son la famosa OSHA América, la Occupational Safety and Health Act del año 71, 72, que al contrario de lo que mucha gente piensa, no es un sistema que provenga del lado de los trabajadores. Es exactamente lo contrario. Es un sistema que tiene su origen en las empresas. ¿Por qué? Porque en la explosión del desarrollo industrial estadounidense de la posguerra se dieron cuenta que gastaban un dineral. O sea que los gringos lo cuentan y lo miden todo. No cuentan tornillos. Se dieron cuenta que gastaban un dineral producto, primero, del tiempo perdido por los accidentes y las enfermedades. Y que además gastaban un dineral en la atención de las enfermedades de origen ocupacional. Bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Oye, vamos a mejorar nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero como ellos están tan claros de que las cosas no pasan gratis, dijeron, bueno, esto tiene que ser pagado por alguien. ¿Y por quién debe ser pagado? Por los dueños de las empresas.
Si queremos que algo cambie, debemos comenzar por la cabeza. Y por eso, en esas normas se involucraba a las más altas autoridades de la compañía. Y una vez que estaba alineado, eso permeaba hacia abajo. Aquí se pretendió, por eso muchas empresas todavía no tienen, pero aquí se pretendió hacerlo al revés, de los delegados de prevención hacia arriba. Pero fíjense que todas esas normas, incluyendo las últimas referentes a el programa y al servicio, requieren de una constancia de parte del patrono, de las máximas autoridades de la compañía, de compromiso y presupuesto. Adelante, adelante. No, básicamente eso. Y en los procesos colectivos, negociar. Eso sí, traten en lo posible, ya que vas a tener que negociar, ya que vas a estar, ya tienes claro que tu propósito es negociar. Trata de negociar en las mejores condiciones posibles. ¿Me explico? Bueno, tenemos que hacer un despacho excepcional para nuestro cliente más importante y eso nos va a tomar las próximas 2 o 3 semanas. Así que necesitamos a la gente identificada, trabajando sobre tiempo, 2 turnos. Bueno, y ahí te vas a poner, pero y hay que hacerlo de la reducción de personal. No, en lo absoluto. Cuando tengas el almacén repleto, si puedes inclusive tener un almacén externo, correcto, estés preparado para un conflicto. Estés listo para que te cierren el portón, para que te paren la máquina y tú puedas seguir operando de alguna forma. Ese es el momento de negociar con una posición de un poco mayor fortaleza. O sea, escoger el momento y escoger cuáles son pues las batallas que se van a pelear. Una retirada estratégica es digna y es útil. Para que César nos vaya haciendo sus comentarios. Y este tema que traemos es el acerca del ingreso mínimo integral indexado, como lo llamó el presidente en su alocución del 15 de enero de este año en la Asamblea Nacional. Luego entonces el ministro expresó a través de un video que fue muy viral por allí entre nosotros que estuvimos revisando que no se necesitaba gaceta y que las empresas debían indexar este beneficio mensualmente de Sextatique a $40 mensuales a la tasa del BCB. Entonces, en este punto, bueno, yo les hacía el comentario al inicio acerca de nuestros resultados de la encuesta flash que realizamos en el grupo de WhatsApp y voy a repetirlo para recordarlo para que... Decíamos entonces que en ese resultado el 50% de las empresas que participaron están pagando un monto superior al que está indicado por el gobierno. 31% pagan 1.000 bolívares todavía según la Gaceta Oficial, 19% paga indexado desde enero y ninguna de ellas ha pagado retroactivo, tal como ellos también lo indicaron y quisieron pues hacernos saber que debíamos pagar retroactivo. Entonces, en este punto, César. Gracias, Marisela. A ver, brevemente, porque esto tuvo como que mucha tarima el tema de la indexación. Y bueno, yo lo que veo del anuncio es que ese anuncio no tuvo nada. Ese anuncio fue exactamente el mismo del año pasado. El salario quedó igual. De hecho, ya la palabra indexación lo habían manejado en la cadena el año pasado. Si ustedes revisan la cadena, cuando hicieron el incremento del año pasado, ahí hablaban de indexación. Lo que pasa es que esperamos la Gaceta y la Gaceta yo la leo y la vuelvo a leer y la releo y yo todavía no llego a la conclusión de que ahí diga que yo tengo que pagar $40 al mes. O sea, quizás es que yo estoy leyendo mal, pero no, yo no lo veo, ¿no? Y como quiera que los actos normativos solamente tienen efecto cuando está en Gaceta Oficial, si somos muy ortodoxos diríamos que solamente cuando está en Gaceta Oficial un valor, inclusive en moneda extranjera, podría estar obligada la empresa. A mí Mira, fíjate que la encuesta, la mayoría prefirió optar por pagar lo que dice la Gaceta, otros pocos indexando y nadie paga retroactivo. ¿Qué sucede?
después de que el decreto tuvo ese artículo que dice el Ejecutivo podrá aumentar, entonces después lo de la tasa, etcétera. El año pasado, a finales del año pasado, salió un dictamen de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, creo que era caso central azucarero, si mal no recuerdo, y la consultora jurídica básicamente, el consultor jurídico básicamente señala que la obligación es $40 y no 1.000 bolívares, ¿ok? Pero a propósito de esa consulta, ellos ganaban el mínimo. Pero luego vino la locución de este año, no hubo nada de aumento y todo se concentró en si era indexado, si el retroactivo, y salió el ministro con un video que ya todos vimos, donde, bueno, básicamente de forma muy explícita señala 2 puntos. Uno, que no hay que esperar a Gaceta, que es indexado y ya está. Y el otro es que deben pagar el retroactivo. Y esa cosa así tan explícita nunca había sido vamos a decirlo, el estilo del Ejecutivo. El estilo del Ejecutivo siempre ha sido que nos forzaban a tener que llegar aquí a debatir si era o no obligatorio. Entonces vamos a esperar la Gaceta y siempre estamos como en esa película de suspenso. Pero nunca había sido tan explícito. Y esa locución del ministro, ese video fue muy explícito. Entonces, bueno, ahí empezaron a generarse dudas, a generarse reclamos. Yo a este momento no sé si ya salió la primera providencia, no sé si Gustavo sabrá si ya hay alguna providencia respecto al reclamos de indexación de cetatico, pago retroactivo. Hay una publicación que hizo la viceministro de un caso de Maracay, de la Inspectoría del Trabajo, donde dice que en un reclamo ya se llegó a que se van a pagar en una asociación civil y se va a pagar indexado y aparte retroactivo. Pero dice en la conciliación. Pareciera que no fue por providencia administrativa, sino fue conciliado. Cuando estuvimos en Caracas, que estamos discutiendo una convención colectiva nacional, vino el punto con el sindicato y le preguntamos, esto fue hace unas semanas, eso fue el mes pasado, en enero. Le preguntaba, sí, hace 20 días, le preguntamos al director del sector privado de la Inspectoría Nacional y bueno, que el sindicato le preguntó qué va a pasar con el tema de esto, pues. Y la verdad es que los funcionarios del ministerio en ese momento fueron, claro, fueron muy prudentes, no dijeron realmente mayor cosa, pero lo que sí dijeron es que a todos les sorprendió las declaraciones del ministro y que todavía no estaban claros de cuál iba a ser la línea del Ministerio del Trabajo respecto a esos reclamos. Si se iba a decretar un punto de derecho o si iba a ser un punto de hecho, si se iba a decretar, no estaba todavía claro cuál era la línea y para ese momento sí nos garantizaron que no había salido una providencia todavía. No sé si en estos últimos 20, 25 días habrá salido alguna providencia en el país, no tengo idea. Nosotros tenemos algunos reclamos que están en curso, no han tenido providencia, pero entonces fíjense un caso como de un cliente. Entonces vamos a ver si este es el sentido inclusive de la política del gobierno. Ellos otorgan beneficio comedor. Adicional otorgan un beneficio complementario de alimentación. Y adicional tiene una cláusula en la convención colectiva donde ellos pagan 5 veces el valor del cestatique decretado por el Ejecutivo. Hoy día pagan 5.000 bolívares, 1.000 por 5. Pero el reclamo es, no deberías pagarme 1.000 bolívares, deberías pagarme $200, 40 por 5. Entonces, claro, presentaron un reclamo, presentaron primero una mesa, en la mesa no se llegó a nada, la empresa está cerrada a pagar porque obviamente le parece injusto, y presentaron un reclamo y todavía no han decidido el reclamo. Vamos a ver qué va a venir allí, pues. Ahora, ¿qué pasa en esos reclamos si se declara con lugar? Que nos coloca una complicación tremenda, porque usted para recurrir de una providencia administrativa, lamentablemente conforme a nuestra ley, usted tiene que cumplir primero y después lo que se llama el solve et repete. Se cumple y después recurre. Entonces, claro, eso te coloca una complicación, porque entonces cumple, después que cumpla, si te declaran con lugar el recurso y te anulan la providencia administrativa, ¿quién te va a devolver los reales que ya cumpliste? De repente podrás aplicar alguna compensación, alguna cosa por pago del indebido, no sé, ahí podrás buscar alguna solución, ¿ok? Ahora, ¿qué sí creo? Yo creo que aquí respecto a la indexación hay que ser muy francos porque siento que se desvió demasiado la atención con algo que no debería haber tenido tanto protagonismo. O sea, fíjense que la mayoría ya pagaba por encima de $40. Entonces esto va a depender de cada empresa. Si alguien ya, me preguntaba, alguien que tiene un trabajador, mira, ¿qué será que indexo? Mira, pero por el amor de Dios, ¿qué te vas a estar complicando? Págale los $40. O sea, quizás
esa es la solución más práctica para ese caso. Hay empresas como en este caso del cliente que una solución práctica no puede ser reconocer eso porque es exponencialmente alto el impacto, ¿no? Entonces eso va a depender como de cada quien cuál va a ser la decisión que se tome en atención a las realidades de cada empresa, de qué beneficio están pagando. Si no es lo mismo una empresa que ya otorgue comedor y este es un beneficio complementario a una empresa que este es el único beneficio y lo paga en 1.000 bolívares y de repente paga altos salarios, más bien tienes una oportunidad de rebalancear. Lo que te están diciendo, te están abriendo la puerta que pagues más por vía no salarial. Aprovéchalo quizás. Entonces, eso va a depender de cada empresa y lo que se planifique. Yo creo que para eso no hay una receta única. Yo no me atrevería a decir a alguien así a rajatabla, indexa o no indexes, porque, insisto, eso va a depender del análisis de cada caso en particular. Lo que sí considero es que esa obligación no existe. Esa es mi posición. Yo leo la Gaceta y para mí no existe. Y bueno, sería interesante ver qué opinarían los tribunales del trabajo en caso de que estos actos administrativos lleguen para allá. Eso sí, aquí en secreto entre nosotros y los que están en internet, hemos escuchado que pareciera que la línea va a ser a que en las inspectorías de trabajo se obligue a pagar la indexación. ¿Ok? Lo que se está esperando es que empiecen a salir las providencias. No sabemos, como dijo el doctor José Dionisio en el caso de la sentencia, no sabemos si la haya ratificada. Bueno, no sabemos si esto vaya a ser así o no, pero bueno, esto es lo que hemos escuchado que está sonando, ¿no? Entonces, bueno, habría que esperar a ver cuál va a ser la posición definitiva. Y si alguno tiene una experiencia ya de esto y nos la puede compartir, se lo agradeceríamos enormemente. Eso es todo, gracias. El asunto de la indexación o no del Cestatic. La verdad es que esto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es muy, muy, muy sencillo. El decreto de noviembre efectivamente establece que el Cestatic son 1.000 bolívares y establece un mecanismo de ajuste en el artículo quinto. Dice que podrá ser ajustado por la Ejecutivo Nacional. No sé si mi menor César mencionó el artículo y podrá ajustarlo de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela. No dice qué moneda, es algo potestativo. El Ejecutivo Nacional podrá, el Ejecutivo Nacional no lo hace en forma de gaceta directa, pero en sus locuciones dice que son $40 y no 1.000 bolívares. El ministro repite que son $40, 1.000 bolívares y que la indexación es automática. Basta de la simple lectura del decreto para ver que lo que está diciendo el presidente y lo que está diciendo el señor ministro no es cierto, es incorrecto, porque no dice $1.000 por ningún lado. Digo, no dice $40 por ningún lado, dice 1.000 bolívares. Así que desde esa perspectiva no procedería desde el punto de vista jurídico. Bueno, que las declaraciones del presidente y las declaraciones del ministro son un hecho público comunicacional que los releva de prueba. ¿Cuál es el propósito final de la publicación en Gaceta? ¿Cuál es el propósito final de la publicación en Gaceta? ¿Qué? Toda publicidad. Darle publicidad a esa norma dictada por el Estado. Que todo el mundo la sepa. Y además, que todos leamos la misma página. El mismo texto. No, que yo lo vi en el Carabobeño y decía esto, que yo lo vi en el Nacional y decía esto. No, que yo lo vi por internet y en Twitter dice que... No, todos tenemos el mismo texto y se le da publicidad. Es como cuando los reyes emitían sus órdenes y lo ponían así en la plaza con un martillo y tal. Todo el mundo iba y lo leía y esa es la norma. Sí, en efecto, ese es el propósito de la Gaceta, darle publicidad. Y si esto se va a considerar un hecho público, notorio y comunicacional, aún así existiría la obligación legal de publicarlo en la Gaceta, porque así lo establece la Ley de Publicaciones Oficiales, que es una ley que está en vigencia en Venezuela desde 1941 y que, por cierto, fue modificada en los paquetes estos de reformas legales, no me acuerdo si de Chávez del 2010, del 2012. O sea, tuvo una
reforma reciente dentro de la administración de Chávez o de Maduro. Y esa ley establece que todos los decretos deben ser publicados en la Gaceta Oficial. No, que eso es un acto administrativo de efectos generales. Dice la ley que los actos administrativos de efectos generales tienen que ser publicados en Gaceta. Así que desde el punto de vista jurídico no hay mayor complicación. Desde el punto de vista práctico es un verdadero dolor de cabeza. Nosotros estamos en una mesa, no la semana pasada, la semana anterior, de una de esas revisiones periódicas de un acuerdo colectivo, y cuando ya habíamos un acuerdo y íbamos todos a firmar felices y contentos, entonces alguien dijo, bueno, ¿y cómo quedamos con la indexación del cestatique? No, no hay indexación de cestatique. Y se prendió la discusión y yo no firmé un carrizo y patearon la mesa y tiraron el acta y todo el asunto. Entonces, ¿qué hacemos? Cónchale, qué fastidio, nosotros con todas nuestras cosas cuadradas y se cae por eso. Vamos a pagarlo. Y yo creo que el día que las empresas acepten la legislación por Twitter y por micrófono, se acabó el Estado de Derecho. No es que tengamos mucho, pero se acabó y lo pateamos nosotros mismos, reconociendo eso. De modo que yo creo que la posición de Fede Cámara fue muy acertada, fue muy razonable. Qué interesantes las declaraciones del ministro. Nosotros somos administradores responsables y vamos a esperar la Gaceta. Sí, pero eso no te resuelve el problema. Sigues queriendo, sin firmar el acuerdo, sigues con los tipos pateando la mesa, sigues con el reclamo. Si van más allá, tienes el reclamo en inspectoría. Entonces resulta que en una empresa pequeña el reclamo en inspectoría te va a terminar saliendo más caro con los abogados y con la cosa y no sé qué, que haberles pagado la cuestión indexada, aun cuando no le reconozcas el retroactivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que en el sector privado, la mayor parte de las empresas da beneficios mayores de alimentación en su conjunto. Tienes una reclamación formal. Oye, teoría del conglomamiento. Es verdad, yo le doy, no le doy el cestatique indexado, pero le doy comedor y le doy además 3 cestatiques, 5.000 bolívares de cestatique, o lo que sea, contribuyo con lo y además le doy una bolsa de comida, y además le doy 5 kilos de carne. Y eso en su conjunto es mayor a lo que establece el decreto indexado. Es una posibilidad. O tratar de dárselos de otra forma, pero no reconocer, tú sabes, la indexación pura y simple. Porque sería el reconocimiento de... El último aumento del salario mínimo en el año 2022 también tenía un mecanismo de ajuste, por cierto, el decreto, ¿te acuerdas? Que también decía, entonces imagínate que, bueno, salga Maduro, bueno, ahora vamos a ajustar el salario mínimo a $80. Ay, el decreto no vale, el mismo del 2022. Ya yo lo dije, igualito que con el cestatique. De modo que habrá que ser creativo porque al final no es un asunto de plata, sino un asunto de principio. Bueno, en tu caso sí es un asunto de plata, correcto. Pero en términos generales es eso. A dar un punto para cada uno para poder aprovechar y terminar de hacer lo que tenemos planificado. Entonces, el siguiente punto que estamos planteando es la normativa técnica sobre el programa de seguridad y salud laboral y cuáles son las recomendaciones y las convenciones colectivas, tendencia, qué están haciendo los que no negocian y las mesas de diálogo. Perfecto. Entonces le damos la palabra al doctor César Uzcategui. Ojalá sí se resolvieran las convenciones colectivas, ¿viste? Lo resolvimos en 2 segundos y ya. Ahí está. Ok, gracias, Marisela. El tema de convenciones colectivas, a ver, yo no manejo estadísticas, pero me da como que la impresión que sí se están reactivando las discusiones de convenciones colectivas completas. O sea, venimos de una fase en la que no habían prácticamente convenciones que se discutían en el país, sino actas, convenios, prórroga, y ahí íbamos buscando cuál era el instrumento. Pero ahora formalmente, instalarse y negociar convenciones colectivas, teníamos rato que no se veía, o era muy raro verlo, y siento que ahorita ya se está viendo bastantes convenciones que se están cerrando. No bastantes, pero sí algunas, pues. Lo que pasa es que como veníamos de la nada, pues quizás ahorita se... Y eso atendía a una realidad. Los sindicatos, la mayoría estaban
con las juntas vencidas, y como saben, con la junta vencida, pues usted no puede discutir convención colectiva, ni siquiera celebrar actas convenios, entonces bueno, y no le salían las relegitimaciones a la junta directiva y ahí quedaba. De las convenciones colectivas, a ver, creo que uno de los puntos que estamos sintiendo nosotros en la firma, en este momento estamos discutiendo 3 y está replicado en la misma forma en las 3. Vengo ahorita de exactamente discutir una, y es el tema de salario y el tema de la forma de ajuste de salario, y venimos de revisiones periódicas que ahorita quizás no se justifiquen las revisiones periódicas, al menos con la frecuencia que teníamos antes, y cambiar esa frecuencia es harto difícil para los sindicatos porque sienten que es que están desmejorándose las condiciones. Nosotros teníamos, por ejemplo, le voy a decir algo, una convención colectiva de la que estamos discutiendo, que es una convención colectiva nacional, en el cual se discutía los aumentos salariales bimestralmente, cada 2 meses. No se ponían de acuerdo. La empresa pasaron 3 aumentos sin ponerse de acuerdo y los trabajadores sin recibir aumento, y terminamos una mesa en el ministerio en Caracas. A ver cómo resolvíamos ponernos de acuerdo. El mismo ministerio dijo, bueno, mira, si a ustedes se les va a vencer la convención ahorita, revisen esa metodología porque no les está funcionando. O sea, no se están poniendo de acuerdo, esa metodología no está funcionando. Entonces, buscar una metodología es complicado porque por un lado el trabajador te va a decir, indéxame todo eso con dólar, pero por otro lado a las empresas le da pavor poner factores no controlables por ello allí. Entonces, a ver, ¿qué estamos viendo? Inclusive haciendo un poquito de bench con algunas convenciones que se cerraron, ya hay algunas convenciones que están colocando salarios en divisa en la convención, en tabulador, pagados a tasa BCB, inclusive con incrementos de 1 o 2% del salario en divisa más en la tasa. Eso fue una solución para algunas empresas, a otras no le ha servido. Se está buscando lo que en algunos casos estamos viendo que se está buscando entre finanzas, y eso es buscar un método híbrido donde, bueno, yo te puedo garantizar un mínimo, pero después revisamos, y colocar algunas válvulas de escape y de salida que son importantes, algunos, ¿sabe? Algunas letricas chiquitas de, bueno, y si aquí viene una caída en las ventas en tanto por ciento, o aquí viene un diferencial cambiario en tanto, o viene una inflación que supere tantos puntos porcentuales, o sea, buscarle algunos métodos de salida que conforme a la experiencia, incluyendo casos fortuitos, fuerza mayor y cualquier otro evento, de tal modo que la empresa le dé una tranquilidad. Al sindicato eso no le gusta mucho, pero bueno, también hay que buscar llegar a acuerdos, pero que quizás creo que es lo que más se está enfocando. Creo que la realidad de los últimos años nos ha llevado, si algo bueno ha tenido, que nos ha llevado a que se concentre en los temas retributivos. Ya siento que el tema de fiesta, uno tiene mucho argumento para decir, no estamos para hacer fiesta, por el amor de Dios, si venimos de una pandemia, acabamos de salir, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, vamos a meterle todo lo que más podamos al salario, a los efectos retributivos, si podemos colocar esquemas variables que estén atados al negocio, ventas, volúmenes de producción, etcétera, sería bueno, escalarlo, etcétera. Hay que buscar pensar fuera de la caja en las convenciones colectivas, hay que tratar también de simplificarlas, y hay que tener ambición para esto cuando vayamos a negociar con los sindicatos, en el sentido de que ellos entiendan que todo viene del mismo pote, es el mismo dinero. Si usted quiere tener una fiesta con labillos y con ternera, pues no va a pretender, o sea, eso va a salir del mismo recurso que le iba a usar para el bono nocturno o el salario. ¿Okay? Entonces, hay que buscar que eso se entienda, sincerar las relaciones con los sindicatos, mejorar esas relaciones con los sindicatos, y bueno, hacer los equipos. O sea, mira, esto es lo que cuento, mira, abrir un poquito las cartas. Mira, esto es nuestro simulador de costos, así se están moviendo los costos. Yo no me puedo salir este margen, si yo te pongo esto, mira cómo se me pone la pantalla en rojo. Vamos a ver cómo hacemos para que quede en verde. Y yo creo que esa podría ser la vía. Ok, y bueno, yo creo que las convenciones colectivas, ahorita estamos en una época que no teníamos antes. ¿Cuál es? Anteriormente era una cosa casi sagrada, tallado en piedra, que usted no podía mover un beneficio. Era una cosa que, bueno, aunque tú estuviese de acuerdo con el sindicato, si ibas con un beneficio que estaba en contra del criterio del ministerio, no te vamos a homologar eso. Bueno, si quieres deposita, aún así, pero yo no te lo vamos a homologar, etcétera.
Creo que ahorita la posición del ministerio ha entendido que hay que ser más práctico en las convenciones, hay que apostarle más a lo retributivo, ya están más de la idea de que se pueden modificar beneficios por otros aún de distinta naturaleza. La vía del 434 de la ley creemos que es una ventana para aprovechar eso. Y bueno, nada, y también estarnos comunicando, porque a ver, y yo no sé qué pasa, los sindicatos se comunican entre ellos, pero es así, volando. Entonces cuando uno quiere comunicarse entre recursos humanos, vienen para este foro, se toman fotos y todo lo demás, pero después cuando están discutiendo no le digas nada que ellos, o sea, como si es que les cuesta soltar información. Y yo entiendo que a veces hay algunas confidenciales, evidentemente, pero no todas. O sea, si ya llegaste a una convención colectiva y ya llegaste aún cuando no has depositado, ya acordaste, bueno, mira, estoy acordando en estos términos, esto nos está sirviendo, y se comparte información y ayúdense, porque eso nos va a ayudar a todos a que pueda hacerlo en términos de mercado y tampoco dañar el mercado, ¿no? Y bueno, nada, eso. Si tienen alguna inquietud en esto, con gusto. Las providencias y el calificador, y para eso tengo 35 segundos. Con respecto a la norma técnica del programa, yo creo que ya ha sido bastante tratada y de alguna forma manejada. Y yo creo que se le ha perdido un poco el miedo, porque realmente la norma técnica del programa de seguridad de salud laboral nuevo es muy parecida a la anterior, difiere en algunos detalles, tiene algunas exigencias adicionales como la asamblea y tal. Y una de las cosas más importantes es el asunto de que debe pagarse para el registro del programa. Nosotros estimamos el costo del registro del programa de una empresa de manufactura de unos 50 trabajadores en unos 300 y tantos dólares. La norma técnica del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo es la misma del año 2016, pero yo ahí de todo eso, en el enfoque de recursos humanos, como lo decíamos hace mucho en un evento de la Universidad de Carabobo, allá en la Asociación de Ejecutivos, nosotros no somos expertos en el área de seguridad y salud del trabajo. Me refiero a los relacionistas industriales, los gerentes de recursos humanos, y nosotros mismos como abogados. De hecho, hay gente que me dice, ¿qué hacen los abogados hablando de estas cosas de seguridad y salud del trabajo? ¿Qué hacemos? Nosotros nos encargamos de la parte administrativa. O sea, yo no sé a qué altura debe comenzar a usarse cabo de vida, o qué tipo de arnés, ni qué tipo de casco o botas hace falta en una operación especial. No, yo no sé nada de eso. Pero yo sé lo que exige la ley y puedo orientar a las personas en su interpretación. Yo creo que esto es registrado en el IPSACEL para asuntos de formación profesional en el área de seguridad y salud del trabajo. Entonces aquí pasa algo parecido, ¿no? O sea, dejémosle el aspecto técnico a los expertos técnicos. ¿Cómo puede comenzar ese proceso? Lo comentábamos el otro día con la licenciada. Mira, se agarra la norma técnica anterior, se agarra la norma técnica actual, haces un cuadro doble con comentarios, pones un artículo, pones el otro, los comparas y ves qué es lo que tienes que ajustar. Te garantizo que el 80% de los artículos van a ser los mismos, porque la estructura de las dos normas es idéntica. Ahí no va a haber mayor diferencia y ese puede ser el punto de partida para el ajuste y para posterior auditoría incluso de ese programa de seguridad de salud laboral. ¿Qué me gusta a mí? Me encantan las providencias. Las dos providencias, la 0244 y la 0245. ¿Por qué? Porque si tú lees la providencia, ellas realmente tienen el trabajo que nosotros debemos hacer. Es un checklist, es una lista de chequeo que te dice qué tienes que entregar para el registro del programa, qué tienes que entregar y qué tienes que cumplir para el registro del programa y la acreditación, para presentar el registro del servicio y la acreditación del servicio, y te los tiene uno detrás de otro. Original y copia de esto, y además tienes que llevarlo en un CD, en PDF, cuando lo vayas a entregar, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es verificar cumplimiento. Ser nuestros propios auditores, ser nuestro propio personal de compliance, de nuestra propia gente de seguridad y salud del trabajo. Ahora, desde el punto de vista técnico de seguridad, ellos tendrán pues que reunirse con los delegados, tienen que hacerse la asamblea. De eso es lo que tiene que estar pendiente uno.
Eso con respecto al programa. Y yo creo que lo que ha pasado un poco por debajo de la mesa es el asunto del clasificador el sistema de clasificación de categorías de riesgo para cada rama de actividad económica y su correspondiente reglamento especial del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, el INPSACEL. Porque la gente lo vio y dijo, oye, qué interesante, sacaron un clasificador de riesgo. Oye, lo es, y te dice qué es lo que tienes que hacer. Repite un poco lo que dice el Loximat con respecto a los riesgos, que hay 5 niveles, del 1 al 5, y que cada uno tiene 3 niveles. Medio, promedio y alto, y eso te da un cuadro donde tú tienes que ubicarte, que le dan un puntaje y estás entre 14, que sería el nivel mínimo de riesgo, la clase 1, que sería el menor riesgo posible en su nivel inferior, que representa 14 puntos, y el máximo sería el nivel quinto en su nivel máximo de riesgo, que son 186 puntos. Aquí está el clasificador. El clasificador se corresponde con el clasificador de actividades económicas venezolanos aprobado en el año 2013, donde se supone que están todas nuestras actividades económicas, son alrededor de 425, ¿correcto? Y te va diciendo cosas como, por ejemplo, cría y producción de animales domésticos, mascotas. Eso es la clase de riesgo 1, ¿correcto? Cultivo de maíz, excepto uso forrajero, ya tiene nivel de riesgo 2. Nivel de riesgo 3. Tratamiento de semillas para la propagación, por la recolección y producción de leña. Nivel 4. Fíjense, nivel 4. Fabricación de fósforos explosivos y fuegos artificiales. Está en el nivel 4. Está por debajo, por ejemplo, de reparación y mantenimiento de barcos y embarcaciones de trabajo y de paseo. O fabricación de equipo eléctrico de iluminación. De acuerdo con este clasificador, fabricar juguetes es más peligroso, tiene mayor riesgo que fuegos artificiales. Tiene algunas cosas que hay que revisar, algunas incongruencias, ¿no? Son 425, te da la posibilidad de solicitar la recalificación, te da la posibilidad de, si tienes varias entidades, que cada una se ajuste a su nivel de riesgo. Por ejemplo, el primer caso que yo pensé, no es el mismo riesgo que tiene un trabajador de la industria petrolera en la planchada de un taladro en el sur de Monagas y Anzoátegui, que el que tiene una secretaria en el edificio PDVSA de La Campiña. Ahora, ¿qué pasa aquí en las zonas industriales? Tienes muchos problemas, ¿por qué? Porque tienes la planta y la oficina en el mismo sitio. Así que todo el mundo está expuesto al mismo riesgo. Pero las que lo tienen separado podrían aplicar a eso. La fórmula de cálculo es súper complicada. Esto es, seguimos manteniendo en el régimen de transición los pagos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pero lo verdaderamente importante de esto es que esto comienza a ser aplicable el sistema, el subsistema de seguridad y salud en el trabajo contenido en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social del 2002 y en la Loximat del 2005. La parte que nunca lo leemos, la parte que no tiene en la ley de Garay, porque no la publicó, porque eso no iba a entrar en vigencia y se ahorró un poco de papeles, un poco de páginas. Eso entra en vigencia con esto. Ya existe la tesorería, ya existe la superintendencia, existe el tesorero, por lo menos en papel. Yo sé que la tesorería y el tesorero fueron designados por el presidente Chávez poquitico antes de morirse, uno de sus últimos actos antes de enfermarse e irse. ¿Correcto? Para decirles que ahora sí existe la voluntad política de arrancar el sistema. ¿Qué va a representar eso? Una nueva cotización, que esta vez gira en torno al patrono únicamente. Porque la concepción del Loximat es que si un trabajador está en su casa, en su sala, viendo televisión, no está expuesto a ningún riesgo. Pero si yo lo agarro y lo contrato y lo pongo a trabajar en mi planta, de químicos, de muebles, de alimentos, de papel,
de lo que sea, estoy generando una cantidad de riesgo en torno a él. Así que este sistema es la cotización es exclusiva para el empleador. Y está entre el 0,75% y el 10% del salario al total de los trabajadores. Una sobrenómina. Un poco de plata para las empresas grandes. ¿Correcto? Que vas a tener que pagar además del seguro social. ¿Y cómo sé cuánto tengo que pagar entre 0,75 y 10? Bueno, el cuadro de la distribución de los niveles de riesgo, como ya vimos, tiene 3 niveles. Este reglamento pone a todo el mundo más o menos en la mitad, en el promedio de cada nivel. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes ordenan a calcular la cotización, es algo así como el número de salarios, por aquí está. Es el número de salarios por un factor rarísimo, 5,7503, una cosa así. Que tú dices, wow, ¿de dónde salió ese factor? Después te das cuenta que es el promedio entre 0,75 y 10. ¿Correcto? Así que todos estamos en un principio en el medio, multiplicado por todos los salarios entre 10.000. Y eso te da el monto de la cotización. Sacamos la cuenta y para una empresa de 50 trabajadores, con un salario promedio de $110, que es bastante poco, sobre todo va a ser el promedio de todos los trabajadores de la nómina, porque esto se aplicaría a toda la nómina, ¿correcto? Y solamente con un salario de $110 da una cotización como de $340 mensuales. Vayan ponderando esto para sus empresas. ¿Cuántos trabajadores tienen? 600, 700. Sé que hay pocas, pero todavía hay empresas que tienen ese volumen de trabajadores. Pero las otras tienen 80, 100, 120. Eso va a ser una cotización adicional que nadie tiene contabilizada y en la que nadie está pensando. Pero hay que hacer las previsiones correspondientes. Muchas gracias al doctor Gustavo Nieto y a César. Bueno, con esto ya estamos terminando los puntos que teníamos planteados en materia laboral. Ahora podemos dar 2 minutos, 3 minutos para si alguien tiene alguna pregunta que no se pueda llevar y que de verdad quisiera que le contestaran en este momento con referencia a los puntos que se plantearon, podemos hacerla ahorita. Si no, bueno, seguimos entonces con nuestra agenda. Estamos pasando unos mensajitos. Bueno, licenciado, entonces, bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso a los abogados César Uzcategui y a Gustavo Nieto.